Bueno, arrancamos con un lunes con buenas noticias, porque cuando hablamos de salud, que sin salud ni trabajamos, ni comemos, ni estudiamos, ¿verdad? Arrancamos con buen pie. Y para mí, después de varios años, pasar la pandemia y todo eso, pues voy a tener aquí a una gente muy querida, Jessica, de antes era Mission Life, ahora es Life Kiro, que son la empresa de profesionales quiroprácticos, pero no el quiropráctico que usted, la gente se imagina. Esto es algo altamente profesional. Están ubicados en diferentes puntos del país y ya el próximo mes a principio, ya ellos estarán aquí en La Vega, en la calle Chefito Batista. Vamos a conocer algo más de la empresa, el doctor David Alvarado, que vamos a hablar aquí de columna y todo lo que hace la columna. Buenas noches. Buenas noches. Jessica, un placer, bienvenidos. Gracias. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están de regreso a casa. Así mismo, el hijo bueno a su casa vuelve. Amén. Jessica, vamos a conocer esta parte de que vienen para La Vega y todo lo que tú como empresa tienen que aportar. Life Kiro es una institución con especialidad en la columna vertebral y el sistema nervioso. Somos un centro quiropráctico, especialistas. Tenemos más de 18 o 9 especialistas quiroprácticos de diferentes partes del mundo. Tenemos de franceses, mexicanos, estadounidenses, canadienses también, y tenemos más de 13 años en el país. Como usted decía, anteriormente veníamos aquí al programa, ya hoy somos Life Kiro. Y Life Kiro funciona en Santiago, tenemos entendido. Puerto Es Plata, correcto, creo. tenemos 6 sucursales, Puerto Plata, en Santiago, en Santo Domingo tenemos 3 sucursales, Santo Domingo Este, Alma Rosa, Gascue, El Millón, y próximamente este sábado 4 de octubre, pues aperturamos nuestra 6ª sucursal aquí en La Vega. ¿Dónde estarán ubicados? Qué bien. Estaremos ubicados en la calle Chefito Batista, número 35, en el Casi centro de la esquina- ciudad. Casi esquina que se haga diagonal con Farmacia El Sol. Así Nuestro mismo. patrocinador. Qué bien, qué bien. Qué bueno, Jessica, ¿qué novedades vamos a tener en esta empresa de Life Kiro aquí en La Vega? ¿Qué novedades, qué traen nuevo ustedes aquí? Traemos a los doctores quiroprácticos, traemos salud para la población de La Vega, para la ciudad de La Vega. Ya el doctor aquí le va a hablar más sobre Y qué es la educación quiropráctica. sobre la columna. Educación quiropráctica, que es muy importante. No, eso va a ser una inauguración por todo lo alto y vamos a estar ahí acompañándolo. Vamos a darle paso al doctor David Alvarado, que es mexicano. Doctor, vamos a conocer para que la gente se le quite siempre ese mito, ese miedo de que los quiroprácticos traigan hueso, dice la gente. Entonces vamos a hablar de claramente cuál es la salud de la columna en manos de un quiropráctico. Bueno, fundamentalmente se dice que se extrae la columna, ¿no? Pero atrás de ese extraído, como se le llama, hay una ciencia. Porque nosotros para ser quiroprácticos estudiamos 6 años, una licenciatura. Ah, ¿Ok? espérese, vuelva para atrás, doctor. Para ser quiropráctico estudiaron 6 años. 6 años. 6 años. Nuestra universidad está incluida en una facultad de medicina, entonces estamos forjados por médicos especialistas de cada área. Entonces, cuando llega el paciente con nosotros, a su chequeo prácticamente es una consulta con un especialista de múltiples áreas, ¿no? No solamente de la columna, sino puede ser desde un aspecto de neurociencia, gastrointestinal, respiratorio, etcétera, ¿no? Porque me llega mucho paciente que dice, me duele el pecho, pero hay que saber diferenciar si es dolor de corazón, dolor de pulmón, dolor por una costilla o dolor propiamente por la columna, ¿no? ¿Se puede manifestar en el pecho el dolor de la columna? Sí, por una costilla que esté mal posicionada, puede ser un dolor propiamente en el pecho, en la área external, que es en la parte media, o en la parte posterior. Me han tocado muchos pacientes que me dicen, me duele desde la parte posterior y me recorre hasta la parte de enfrente, ¿no? Hay muchos casos que hay que saber diferenciar y por eso hay que saber Doctor, cómo pero trabajar eso. y la gente no dirá, bueno, pero es que no quiero ir a que me hagan fuerza, no voy a hacer cosas que me rompan una costilla. Eso está, Sí. como decía el Chapulín, fríamente calculado. Sí. Eso realmente sí es una especialidad por algo, ¿no? Y son tantos años de estudio porque hay que saber qué hacer. Cuándo sí, cuándo no. Y por ejemplo, nosotros vemos desde niños
prácticamente recién nacidos, de unos cuantos meses de nacidos también, hasta personas muy adultas. Entonces no podemos hacer lo mismo con un bebé, con un chico en crecimiento, con un adolescente, con una persona ya como propiamente forjado y una persona pues en sus edades. Un más adulto mayor. Exacto. Sí. Los dolores en las extremidades, doctor, superiores e inferiores, ¿dependen de la columna? ¿O Sí. pueden depender de la columna? En muchos casos esos dolores son propiamente de la columna, porque es, por ejemplo, muchas veces adormecimiento de las manos. Esto, si no hay un problema ya descartado de la mano, es un problema derivado desde el área cervical. Unos nervios que están comprimidos, ya que de ahí salen todos los nervios, bajan y llegan hasta la mano. Entonces, si hay un fallo a nivel cervical, se puede estar presentando hasta el nivel del miembro. Y esa gente que andan como desrengados, que me duele la Sí, por ejemplo, espalda. también hay muchas personas que tienen dolor en la espalda baja o aquí como dicen, ¿no? En la batata. En la batalla, Exacto. en la Ya. pantorrilla. Pero hay que diferenciar si es un problema quizás muscular o un problema propiamente del nervio ciático, que sí viene desde la espalda baja. Doctor, ¿qué otras manifestaciones podemos ver que la gente no se imagina que están relacionadas con la columna y realmente provienen de ahí? O sea, otras manifestaciones físicas que tú dices, bueno, yo nunca pensé, como el testimonio que contábamos, que esto tenía que ver con la columna. ¿Qué es su experiencia? Manifestaciones. Muchas veces, en general, la columna trabaja con todo el cuerpo, porque es el medio de comunicación del cerebro, que es donde se forja toda la información hacia el cuerpo. Entonces, si la columna está con un problema, hay problemas en todos los órganos. Entonces, puede ser una persona que quizás tiene insomnio. Dice, no, pues yo hago todo lo posible por dormir, ya cambié almohada, ya cambié el colchón quizás, y yo sigo sin poder dormir o no puedo descansar, ¿no? Hay que verificar si no hay un problema desde la parte cervical. Puede ser un problema de la columna también. También es un problema El de la insomnio. columna, sí. O una persona que dice que no, pues es que yo siento un calentón en los pies, que me han pasado muchos también, ¿no? Pero eso de los pies, el hormigueo y las cosas, la gente dice, no, pues si es diabético, siempre Exacto. diabético. Por ejemplo, ese caso de los pies, me ha tocado muchos que ya cambiaron de zapatos, ya pidieron permiso en el trabajo quizás para llevar calzado más suave, tenis o algo más cómodo, y aún así siguen teniendo ese problema. Entonces, muchas veces ese problema es directamente de la espalda. Puede ser el nervio ciático también, o otro problema derivado de la Que un columna. simple ajuste de columna puede resolverte los dolores en el cuerpo. Bueno, también hay que ser conscientes que no es magia, ¿no? Entonces, esto requiere un proceso. Un de- tratamiento, ¿no? Un tratamiento, más que nada un cuidado, porque a partir de que empieza con nosotros, es un cuidado que lleva por varios tiempos, ¿no? Dependiendo de la situación de la persona. Muchas veces se sienten muy bien desde los primeros ajustes, quizás al principio, incluso me ha tocado veces en que el paciente me dice, yo sentí que se me liberó todo, pero que necesita, el cuerpo requiere seguir necesitando este proceso para que se adapte completamente y no solo sea ese alivio momentáneo, sino prolongado. O sea, ustedes, el caso es que ustedes tienen un tratamiento que dice, bueno, usted necesita, por su caso, tantas sesiones de trabajo, ¿no? Sí, dependiendo del caso. Un mínimo, un máximo para ver los resultados. Sí, es dependiendo muchas veces del caso de la persona. Claramente no va a ser lo mismo con un chico adolescente, una persona en sus 20 quizás, Claro. a una persona ya mayor, que ahí se busca que forjen su estilo de vida. ¿Ok? Ya. Doctor, ¿cuál es la manifestación más común que indica que tenemos un problema en la columna? El más común podría decirse que son ya sea desde dolor directamente, fatiga muscular en espalda o los punzones o pullones como le dicen directamente en la espalda, ¿no? Que me dan unos pullones o me entró un viento, luego me han dicho. Ah, El, sí, el también. famoso viento. El famoso viento, Sí, exacto. tengo un viento metido aquí, dice la gente. Doctor, ¿qué tan recomendable son estos ajustes en personas adultas mayores? Por el tema de que los huesitos ya Que si los están. huesos. La gente dice, Que se O fulano. si son una parte. gente tiene Sí, osteoporosis. sí, exactamente. Exacto. Que fulano no se puede caer, que se descuaderna. Es un miedo Se realmente que desencuaderna, siempre ¿no? se tiene por la fragilidad de los huesos.
pero claramente, como ya mencioné, no es hacer lo mismo a todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay múltiples técnicas nosotros les decimos pasivas, que simplemente es con la respiración incluso a veces del paciente y va mejorando. Entonces en las sesiones van teniendo una muy buena mejora sin siquiera hacer lo que conocen como estallidos, ¿no? Entonces tenemos múltiples técnicas que se acoplan a la condición de cada persona. Hay un tema que son las hernias discales, que ahí a veces entran en choque con los ortopedas, que hay que operarla. Ustedes dicen que a veces hay gente que se ha sanado, que no hay que operarla. Entonces hablemos un poco de las hernias discales, que son una de las cosas muy comunes que se dan en el tratamiento. Sí, realmente las hernias discales yo diría que incluso, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que de 10 personas, 7 tienen dolor de espalda. Y de esas 7, el 50% son de una hernia discal, pero hay que saber diferenciar si es hernia, es una protrusión, y si es en grado de hernia, en qué grado está. Porque muchas veces también las hernias van por grados, que es algo que la persona desconoce. Me ha tocado que viene una persona y me dice, me operaron de la columna, y le digo, ¿qué le operaron? Me dice, no, pues no sé, me dijeron que tenía una hernia, y me operaron. Sí, entonces realmente muchos casos que pudieron haber tenido muy buena mejora sin siquiera la operación, porque era simplemente una pequeña compresión, una protrusión discal, una deshidratación que no requieren operación. Pero ya, por ejemplo, si nos llega un caso de una persona que ya tiene una hernia muy grande, un caso de extrusión que está haciendo una compresión medular más del 80%, ahí sí hay que considerar quizás una operación, pero son casos muy raros que en la mayoría mejoran con quiropráctica. La mayoría mejoran con los tratamientos quiroprácticos. Doctor, tenemos aquí una columna que la estoy viendo hace rato. Ahí, dígame aquí, explíqueme de todo esto que estamos viendo. Bueno, esta es la columna, está formada por un total de 33 vértebras. Son divididas en 5 zonas, lo que es la zona cervical, zona dorsal y zona lumbar. Cuello, espalda y zona baja. ¿Ok? De aquí en la parte de la pelvis está el sacro y el coxis. El huesito de la contentura, ¿por dónde? El huesito de la contentura es el coxis, en la parte ok, baja. ok. Sí. Esos ya están fusionados, entonces no tienen movimiento. Los únicos que tienen movimiento son 24 vértebras. Entre cada una hay un espacio, porque si fuera un solo hueso no tendría movimiento. Entonces, ese espacio es el disco intervertebral, este de aquí. ¿Okay? Lo blanco que se ve ahí. Enfócamelo bien ahí. Sí, eso, por favor. Exactamente. Esa parte gelatinosa que se ve ahí. Exacto, ese. Ahí. Ese tiene la función de distribuir el peso. Es como si fuera una pequeña gelatina, un globito. Si nosotros lo presionamos, va a moverse, ¿no? Por eso nos permite tener este movimiento. Exacto. El problema viene cuando una vértebra no está bien posicionada. La vértebra debe de estar completamente posicionada. Ayúdame al doctor ahí con la cámara, por favor. Ahí. Ok, cuando una vértebra está fuera de posición, el disco ya no está distribuyendo bien ese peso. Entonces hay un cambio en la biomecánica del disco y el disco empieza a tener ciertos problemas. Simplemente por no hacer movimiento, la persona que se la pasa quizás mucho tiempo sentada en oficina, llega a su casa, sigue sentada, ya se acuesta a descansar y no le mete movimiento a esa columna empieza a degenerarse. ¿Y el peso afecta, doctor? El peso afecta, pero no es igual ahí a decir peso igual a problema lumbar. No, sí es un factor, pero no es algo completamente relevante. Sí, pero sí afecta, porque es a fin de cuentas una compresión que es ahí, ¿no? Y esto, aparte de esos disquitos que son los que van acoplando la columna, ¿qué otra cosa puede presionar una vértebra? ¿Qué otra cosa? Sí, cuando el disco ya no tiene su buena función, es donde empieza el problema. Si nos pueden ayudar aquí, por favor. Sí, vamos a ver, enfócale ahí. Este sería un disco saludable. Está formado por un núcleo y varios anillos que lo protegen. Ajá. El problema viene cuando este núcleo empieza a tener un problema y se rompe un nivel. Esa es una protrusión. Si esto sigue ocurriendo y se terminan rompiendo todos los niveles, puede ocurrir una hernia discal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa hernia ya está comprimiendo el nervio.
Al comprimir el nervio es cuando empieza a dar problemas. Ahí es que se siente. Pero ¿qué el pasó? problema. Nos avisó desde un principio. Ese dolorcito que de repente se sintió en la espalda, que se agacharon y sintieron un dolor, todos esos son avisos. Así que ya estoy viejo, ya la gente Exacto, dice que- sí, no. Queda Ay, doblado. pues tengo un achaque, tengo un achaque. Sí. Pero sí, más que nada es la posición de las vértebras que necesitan ser corregidas, ¿no? Para con ello liberar los nervios y que todo el flujo de información que se lleva del cerebro hacia los órganos, Y para Doctores, eso son esos ajustes. para eso sí, son los ajustes. doctor, es increíble y fascinante ver todo lo que se genera a través de la columna. Es como si fuera como la zapata de un edificio, no la columna del edificio, Sí. ¿verdad? Justamente es por Lo- eso el nombre, ¿no? Porque claro, es el eje la principal columna, del lo cuerpo. que te da todo el movimiento. Una de las cosas que la gente siempre le ha tenido temor a los quiroprácticos, que piensan que lo van a acostar en una cama y vamos inmediatamente a traerle los huesos. Eso es lo que la gente piensa. Pero cuando yo conocí el proyecto de ustedes y tanta gente de La Vega que sigue yendo, con respuestas maravillosas que han tenido, toda gente muy conocida, profesionales de todo tipo, gente humilde, gente sencilla, hubo de todo. Y para mí la gran sorpresa fue que ustedes no ponen la mano hasta tanto la gente nos haga los estudios correspondientes para poder hacer entonces el tratamiento. ¿Qué es todo lo que ustedes hacen antes de poner la mano a esa columna? Sí, pues realmente todo proceso requiere un principio, ¿no? Aquí el principio es la historia clínica. Ok. Hacemos una historia clínica, el paciente nos cuenta qué problemas tiene, cómo se siente, cómo inició, la historia clínica natural del dolor, y de ahí tomamos radiografías. También se le hace un análisis de postura. En las radiografías tomamos proyecciones desde diferentes tomas para ver cuál es el problema propiamente de la columna, del miembro, etcétera. Y el análisis de postura nos indica ver cómo está la alineación del cuerpo. Y se le hace al final el reporte radiológico, que es la explicación de todo este proceso. Muchas veces me ha pasado que la persona llega con sus estudios, me dice, no, pues me tomaron la resonancia y nunca le explicaron todo el proceso. Entonces le explicamos base a base, paso a paso, qué es lo que está pasando. Y es muy diferente ver cuando una persona realmente sabe lo que tiene y cómo puede mejorar a simplemente que le dijeron algo. ¿Qué tanto tiempo son válidos los estudios? Por ejemplo, una persona que se haya hecho radiografía o resonancia, ¿qué tiempo atrás podría ser útil para ustedes? ¿O habría que repetirse los estudios más recientes? Bueno, ahí sí es una buena pregunta porque varía mucho el caso. Por ejemplo, puede ser desde los 6 meses de últimos o hasta un año. Pero me ha tocado casos en los que la persona se fue a checar hace 10 años y tiene su estudio. Obviamente ya. Sí, No. Y saber también, doctor, si ustedes solamente trabajan específicamente con la columna o si hay ajustes que se hacen de otras articulaciones en el cuerpo o si solo se concentran en la columna. Esa es muy buena pregunta porque nosotros trabajamos con la columna, pero también puede haber problemas derivados hacia otras partes. Nosotros también trabajamos con terapia física y terapia ocupacional, ahí mismo en el centro. Entonces, si vemos que, por ejemplo, que el caso también requiere de terapia física o propiamente ya tiene su referimiento de terapia física, lo mandamos también a terapia física. No es como que estemos peleados, sino somos un conjunto de todo. La persona recibe cuidado quiropráctico, la liberación de su sistema nervioso, pero también cuidado en la parte que necesita cierto trabajo. Muy bien, porque he visto casos de personas que van por algún dolor en la espalda baja, se le hace el chequeo físico, el ortopeda lo manda a hacerse estudios como radiografía y resonancia, y posteriormente a que ve los estudios, entonces le dice, bueno, tómate esto y ve y coge terapia. Entonces, en este caso, cuando le indican esas terapias, sería bueno pasar primero a ver si los ajustes quiroprácticos pueden evitarse, la terapia, como él dice, hasta que la se puede medicación. Sí, es muy bueno que siempre que me llegue una persona que le han dicho que es operación, sí así, le digo, al menos tome 3 consideraciones. Si 2 médicos ya le han dicho que es operación, puede que sea relevante, ¿no? Pero también es un
punto importante que tengan un aspecto de vista diferente, en este caso un punto de vista quiropráctico. Nosotros le podemos explicar y le podemos dar otro aspecto de ese problema. Si la persona ve que ese realmente puede ser la causa de su problema, adelante, porque nosotros no nos enfocamos en los síntomas. Muchas veces la medicación que se da es por que el dolor, y se toman algo para el dolor, que quizás insomnio, se toman algo para dormir, pero nunca tratan la causa directa de ese problema, y es lo que nosotros hacemos, tratar la causa y no los síntomas. No, muy bien. Entonces el tiempo está, ¿verdad? Nos está ganando en televisión. Repite la información, dónde estarán ubicados, cuándo apertura Live Quiro. Y también un dato importante, que es probable que no, pero siempre la gente pregunta si los sistemas médicos que se utilizan, como el seguro y estas cosas, aceptan seguro, si se puede. Sí. Vamos a aperturar el sábado 4 de octubre en la calle Chefito Batista, número 35. Vamos a estar ahí de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que llame para que agende su cita inmediatamente. 809-582-5408. Repito, 809-582-5408. Y sí aceptamos los principales seguros médicos de aquí. Tenemos el seguro de Senasa contributivo, aceptamos el ARS Senma, Reserva, Monumental, Humano, Seguros Reserva, que es diferente a ARS Reserva y Seguros Reserva, CIMAC y muchos otros seguros. Es muy importante porque nosotros tenemos, como dice el doctor, quiropráctica, pero también el área de terapia física y terapia ocupacional. O sea que si una persona también va a necesitar una de esos servicios, pues nosotros lo aceptamos a través del seguro médico. Muchas veces no tienen que pagar copago, otras veces un mínimo de copago y pueden recibir todo su cuidado allá. Y el que no tiene seguro... El que no tiene seguro, la oferta de ese día, del sábado 4, es de 500 pesos. Y le incluye lo que es la consulta quiropráctica, que ya es consulta con doctores especialistas en el área de quiropráctico, le incluye las radiografías, todas las que el doctor le indique allá mismo sin tenerse que mover de ahí. Ustedes tienen todo Ustedes para la tienen imagen. Eso era lo que le quería preguntar antes de que se vayan. Ustedes van a tener ahí su banco de imágenes. Sí, allá mismo tenemos nuestro banco de imágenes de rayos X, también un análisis de postura, que es otra herramienta que el doctor quiropráctico utiliza para la evaluación, y el reporte radiográfico. Todo esto está valorado entre 3,000 y 4,000 pesos, pero por ese día, sábado 4 de octubre, va a ser 500 pesos. Ay, Uy, mi venga, madre. aprovechen, Qué aprovechen. baratillo. Así que llame ahora La mismo apertura. para que agende su cita. Vamos a estar dando el teléfono para allá. aquí día a día para que la gente vaya agendando su cita, y nosotros vamos a despedir a esta gente esta noche, Isaac. Jessica, doctor David Alvarado, Jessica es de aquí de la casa, conocida por todos los veganos, y nosotros le damos la bienvenida a La Vega. Eso es progreso, eso es desarrollo, y sobre todo en el sector salud, que La Vega es pujante en el sector salud. Chicos, despidan a nuestros Lo invitados. esperamos por allá todo el sábado Claro. 4, ¿eh? Sí, Muchas Dios gracias quiere. a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Septiembre, mes de la Virgen de las Mercedes, patrona